Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente nos reencontramos aquí en Reavivados por su Palabra. Queridos amigos, les extendemos una cordial bienvenida y nos alistamos para continuar en la profundización del estudio de las Sagradas Escrituras. Creer en sus profetas es el segmento que nos convoca y estamos aquí con el pastor Bruno Razo para profundizar en el estudio de la Biblia. Gracias, Pastor Ever, y juntos consultamos el espíritu de profecía, que es la manifestación del don de Dios, porque Dios mismo dijo que creyendo en sus escritos estamos seguros y creyendo en sus profetas somos prosperados. Y hoy continuamos meditando, reflexionando y encontrando lecciones en el capítulo 23 del libro de Números. El libro de Números es interesante, está justamente en plena peregrinación por el desierto y llega en el capítulo 23 una situación, diríamos sui generis. De pronto aparece en el escenario un hombre que la Biblia claramente menciona que era un profeta de Dios, que él profesaba además ser un profeta de Dios, y sin embargo sucumbió a la tentación de las ganancias del mundo, de ventajas, honores, y quería recibir algo de dinero por su trabajo. Solo que este trabajo al que lo habían contratado era totalmente opuesto, en una dirección, ¿no?, diametralmente opuesta a lo que era su trabajo, ¿no? Él tenía que proferir palabras de bendición para el pueblo de Dios y se le pidió que maldijera al pueblo de Dios. Interesante que él intentó hacerlo, pero no pudo en reiteradas oportunidades. ¿Por qué no pudo Balaam maldecir a Israel? ¿Qué nos dice el escrito inspirado? Voy a leer la declaración y después vamos a ampliar. Dice: embargado por el temor reverente que le inspiraban estas revelaciones, Balaam exclamó: no hay hechizo contra Israel ni hay adivinación contra Israel. Conforme al deseo de los moabitas, el gran mago había probado el poder de su encantamiento, pero precisamente con respecto a esta ocasión se iba a decir de los hijos de Israel lo que ha hecho Dios. Mientras estuvieran bajo la protección divina, ningún pueblo o nación, aunque fuese auxiliado por todo el poder de Satanás, podía prevalecer contra ellos. Entonces, nadie podía contra el pueblo de Dios porque nadie podía contra Dios. Claro. El pueblo es de Dios, entonces nadie podía con el pueblo porque nadie podía contra Dios. O sea, nadie podía con este hijo por el papá que este hijo tenía. ¿Está bien?
Por otro lado, el profeta de Dios es un instrumento de Dios, es un portavoz de Dios. Para tratar de ilustrarlo, el profeta no hace pan, el profeta distribuye el pan. Entonces, Dios coloca en las manos del profeta un pan de orientación, de guía y de bendiciones. Y el profeta toma lo de Dios y retransmite lo de Dios. Entonces, el profeta no podía maldecir al pueblo, porque la maldición al pueblo no se había originado en Dios. Claro. Si acaso la maldición se originaba en Dios, entonces el profeta podía transferir esa maldición originada en Dios, pero la maldición no se había originado en Dios. Y entonces él intentó maldecir, pero no podía maldecir. Y sobre todo las motivaciones que tenía. La motivación no era transmitir una reprimenda, una advertencia de parte de Dios. La intención era quedarse con los dones, los regalitos, los salarios que podían provenir de ese segundo trabajo de un profeta que quería jugar a dos puntas, ser el instrumento para transmitir la orientación y la bendición de Dios, y por el otro lado recibir de los dioses vecinos. Ahora, los dioses vecinos, ¿qué eran? ¿Eran Nada. algo? Nada. Nada. Pero quien protegía al pueblo de Israel era el único, el verdadero, Claro. el real. Claro. No había forma de... Por eso nadie podía, porque los otros eran inexistentes. Solo existían en la imaginación de esos pueblos. Exactamente. En este caso los moabitas. Exactamente. Por eso es que vez tras vez, cuando se apela a adorar al verdadero Dios, Dios intenta hacer razonar a través del mensaje de los profetas y dice, pero ¿cómo es que ustedes de repente toman un pedazo de madera, con una parte hacen una comida, con la otra se calientan por el frío y con la otra hacen un Dios que terminan adorando? ¿Qué Dios es el Dios que hacen con las manos? ¿Qué Dios es el Dios que hacen con la imaginación? Claro. Era el intento de Dios de ayudarles a razonar que Dios hay uno solo y nada hay fuera de Él. Ahora, lo triste, en este caso, para quien lo contrató a Balaam, que era el rey de Moab, Balac, era un hombre frustrado, ¿no? Tuvo una reacción realmente triste, ¿no? ¿Qué nos dice la inspiración acerca de la reacción de Balac, el rey de Moab? Claro, porque él contrata para... Bueno, ahora él también fue arriesgado, ¿no? Contratar al profeta de Dios, tentarlo, seducirlo. Podía seducir al profeta y de hecho lo hizo, pero lo que no podía es hacer que ese profeta manejara los designios de Dios. Claro. Porque era el Dios verdadero, a diferencia de los dioses de ellos, que ellos sí pretendían manejar. Este Dios no podía ser manejado por ellos. Entonces el rey dice, el rey de Moab, desalentado y angustiado, ya que no lo maldices, tampoco lo bendigas. O sea, aunque vamos a negociar, ya que no logramos maldición, por lo menos no lo bendigas. Te pago para que lo maldigas y encima lo bendices. Dice, no obstante, subsistía una débil esperanza en su corazón y decidió hacer otra prueba. Condujo a Balán al monte Peor, donde había un templo dedicado al culto licencioso de Baal, su dios. Allí se erigió el mismo número de altares que antes, el mismo número de sacrificios fueron ofrecidos, pero Balán no se apartó solo como en las otras ocasiones para averiguar la voluntad de Dios. No pretendió hacer hechicería alguna, sino que de pie al lado de los altares miró a lo lejos a las tiendas de Israel. Otra vez el Espíritu de Dios se asentó sobre él y brotó de sus labios el divino mensaje. Ahora miren, uno puede entender la incongruencia en un rey que no cree en Dios. Claro. Sus intentos de buscar una maldición para el pueblo de Israel. Pero lo que cuesta entender es que este instrumento de Dios religioso, él termina jugando con Dios. O por lo menos cree que está jugando, manipulando claro, a Dios. intenta jugar con Dios, pero obviamente no lo logra, no puede. Pero digamos que él se acerque a Dios para preguntarle, ¿qué hago? ¿Puedo hacer esto? Si él ya sabía que no iba a poder hacer eso. O sea, ahora, Dios puede enviar un mensaje de juicio, de advertencia y de maldición. Si se origina en Él, está bien, somos sus instrumentos para transmitir. Pero nosotros no podemos pedirle a Dios que me deje hacer algo que está en contra de algo que sabemos que Dios no puede hacer. Claro. Esto me hace acordar así muchas veces cuando uno dialoga con personas, ¿no? Y usted también lo ha hecho, y mostramos algo de la Biblia, y la Biblia dice tal cosa, y la persona termina diciendo, dice, bueno,
voy a pensar, voy a orar, voy a ver Dios qué me dice. Y Dios ya te lo dijo. Dios no va a decir distinto de lo que ya está escrito. Por eso no hagamos la de Balán. No busquemos maldecir lo que Dios ha bendecido. Y no busquemos que Dios modifique su escrito para hacer lo que queremos. Mejor pidámosle a Dios que modifique nuestra conducta para hacer lo que Él quiere. Pastor, ¿puede alguien maldecir lo que Dios ha bendecido por muy cristiano, muy creyente que sea? Porque es interesante, Balaam abría la boca para maldecir y en vez de que salgan maldiciones, involuntariamente le salían bendiciones. Claro, no puede, porque la esencia de Dios es bendecir, ¿no? Claro. Entonces yo no puedo hacerle hacer a Dios lo que Dios no está dispuesto a hacer. Y yo no puedo manejar a Dios. Dios es Dios porque yo no puedo manejarlo. Yo puedo aceptarlo, recibirlo en mi vida, rendirme y permitir que me guíe, pero no puedo manejarlo. Pues bien, pastor, realmente esto que nos acaba de decir nos muestra que Dios no puede ser manipulado. Y eso es lo que nosotros tenemos que conocer, nuestros amigos. Dios es el único ser que puede conocer el fin desde el principio. Así que ahora vamos a ir a un consejo y ya volvemos. ¿Qué tal? Presta mucha atención a esta cita. Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Qué lindo, ¿verdad? Esta cita tú la encuentras en el libro La Oración, escrito por Elena G. de White. No puedes perder este maravilloso libro de tu biblioteca personal. Así que te invito una vez más a que visites la página www.aces.com.ar o también puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca o próximo del lugar donde tú te encuentres. También, si te gustan las aplicaciones y la tecnología, descárgalo como Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos pedir la bendición de Dios para nuestras vidas y saber que es el único soberano y darle nosotros nuestra vida a ese soberano que es lleno de amor. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque te diste por nosotros y por eso en esta hora queremos entregarnos, rendirnos y someter nuestra vida totalmente a tu voluntad. Señor, no queremos manejarte, más bien queremos pedirte que por favor nos conduzcas. No queremos que te adaptes a nuestro pensamiento, más bien te pedimos que nosotros podamos adaptarnos a tus pensamientos. No queremos que hagas en nuestra vida lo que nosotros queremos, más bien te pedimos que por favor tu voluntad sea hecha en nuestra vida, para nuestro bien presente y para nuestro destino de eternidad. Bendice a todos nuestros amigos, te lo pido, te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Reavivados por su palabra. Creed en sus profetas. Nos encontramos el día de mañana. Hasta entonces.